Hola, estás escuchando la tercera temporada de Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma. Esta temporada la grabamos durante los 4 días de la Harm Reduction International Conference 2025, que se realizó en Bogotá, Colombia. En esta oportunidad nos centramos en 6 fenómenos latinoamericanos: la regulación de la marihuana, el surgimiento del tusi, el uso de la cocaína, los estigmas alrededor de la pasta base, la disputa por el sentido de la hoja de coca y el resurgimiento del debate en torno al tabaco. Si te gusta el contenido, recuerda darle like, compartirlo, recomendarlo. Encuéntranos en proyectosoma.com y síguenos en redes sociales como @proyecto_soma. Ahora sí, te dejamos con la entrevista. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma. Hoy estamos con María González y vamos a hablar sobre tabaco. María González es antropóloga y educadora no formal, además de una mujer centroamericana que consume drogas. Durante aproximadamente 3 años ha participado en la reducción de daños entre pares, trabajando para crear espacios y estrategias de apoyo para quienes consumen drogas, abogando por la dignidad, los derechos y la educación en la reducción de daños. Aquí, en la Harm Reduction International Conference 2025, está presentando la ponencia Reducción de riesgos en tabaco, una urgente aproximación al caso de Costa Rica. Hablar del tabaco es hablar de una de las drogas legales más populares del mundo y quizá por lo mismo en el debate sobre las drogas suele estar ausente. Por eso hablaremos con ella sobre por qué es necesario traerla de vuelta a la conversación. Muchas gracias por estar con nosotros, María. Muchas gracias a ti, Raúl. Tu trabajo se centra particularmente en la reducción de riesgos de tabaco. ¿Por qué te has enfocado en esta sustancia? Bueno, surge a partir de una experiencia personal, ¿no? Y de un consumo problemático. Como ya dijiste, soy una persona usuaria de drogas, pero es el tabaco la sustancia con la que he tenido una relación más conflictiva. Y pues, como mencionaste también, por esta ausencia, digamos, que hay de un enfoque de tabaco en los espacios de reducción de daños en los que me relacionaba en Costa Rica, ¿no? Entonces, a partir de ese proceso es que empiezan a surgir dudas e iniciamos un proceso desarrollado por pares para contestarlas, ¿no? ¿Qué es un consumo problemático de tabaco? Ya que estamos hablando de una sustancia que está como totalmente normalizada y vemos a gente que consume tabaco por todos lados y que puede fumar muchos cigarrillos. ¿Se trata de cuánto se consume, de cómo se consume? ¿Qué es un consumo problemático? Yo creo que pues es muy subjetivo, ¿no? Igual que las metas que nos proponemos en reducción de daños, pero sí cuando ya hay una dependencia que me afecta en aspectos de mi salud o incluso emocionales, porque en ese momento había una dependencia que ya me estaba afectando psicológicamente y que pese a que intenté varias veces, ¿no?, transformar esa relación, no lo estaba logrando, y creo que ahí se vuelve problemático, ¿verdad? ¿En qué momento decides hacer algo al respecto o encuentras una herramienta para hacer algo al respecto? Fíjate que yo duré 10 años haciendo intentos, probando varios métodos y estrategias. Creo que es cuando me empiezo a involucrar más con la comunidad de personas usuarias de drogas y reducción de daños en la calle, que digo, bueno, no, aquí tengo que llevar este enfoque a mi propia vida y a mis propios deseos de cambio, ¿verdad? Como aplicar la teoría que uno enseña a uno mismo, algo no tan fácil. Claro, y que en otras drogas no había tenido problema para aplicarlo, y de hecho me funcionó para tener una relación más saludable, si se quiere, pero con el tabaco no lo estaba logrando, ¿no? Entonces parte un poco como de esa noción problemática que estaba experimentando. ¿Y cuál crees que era la diferencia del tabaco que hacía que con esa sustancia fuera difícil y no con otras? Bueno, un tema de accesibilidad, ¿verdad? Del tabaco, que es muy accesible, y también, finalmente, bueno, yo crecí en los 90, entonces viví esa parte de la cultura donde el tabaco era normalizado por completo desde que era una niña, ¿no? Yo digo que mi primera aproximación a la nicotina de pronto fue como fumadora pasiva desde los 5 años. Entonces es un proceso, como ves, bien largo y bien enraizado en la historia personal. Señalas que el consumo de tabaco es una de las principales causas de muerte relacionadas a drogas en Costa Rica. Sucede lo mismo realmente como en muchos países, ¿no? ¿Por qué, sin embargo, crees que no existe un alarmismo en torno al tabaco como existe con otras sustancias? Bueno, yo creo que el hecho de que sea una sustancia regulada hace bastante tiempo, también el convenio de control de tabaco de la OMS, el convenio marco, fue generando una estructura dirigida a de pronto demonizar este consumo,
pero socialmente, como te vine diciendo antes, hay una raíz bien fuerte, ¿verdad? Entonces creo que esta demonización de pronto ha surgido más desde las instituciones de salud y de ahí ha bajado a gobiernos y a población en general. En las últimas décadas, sin embargo, las políticas públicas en torno al tabaco como han ido cambiando, ¿no? Como mencionabas hace un rato, tú creciste en los 90 y en los 90 pues el tabaco se promocionaba en todos lados. Ya no sé si en los 90 ya no se podía fumar en los aviones, por ejemplo, que es una clásica escena como que vemos en las películas antiguas y hoy nos parece como alucinante. Ya no se puede fumar en espacios cerrados, por ejemplo. No sé si en todos los países, pero digamos como en la mayoría de países como se han dado este tipo de regulaciones, se ha ido ajustando un poco todos esos asuntos. A nivel también de impuestos, también se le han puesto mayores impuestos, etcétera. ¿Qué lecciones crees que deja todos estos cambios que ha habido en torno al tabaco para otras sustancias a nivel de políticas públicas? Qué buena pregunta, porque yo creo que finalmente es el argumento de la investigación que venimos a presentar al HR, y es que una regulación sin reducción de daños sigue dejando en vulnerabilidad a las personas que no quieren o no pueden dejar de consumir, que ha sido el caso para Costa Rica, ¿no? La regulación ha sido orientada a una prevención y a resguardar la salud de quienes no consumen, pero vuelve a dejar en vulnerabilidad a las personas que continúan consumiendo. Y ya no solo hablamos de tabaco, sino de otras formas de administración que tampoco son reconocidas desde enfoques de salud o de reducción de daños. Uno de los asuntos que señalas es que uno de los problemas es justamente que el enfoque está puesto únicamente en la abstinencia, que se cree, digamos, como que reducir los riesgos o los daños del consumo de tabaco es abogar porque las personas dejen de consumir esta sustancia. Y eso, digamos, es algo bastante conocido y está relacionado a todas las sustancias en realidad, ¿no? E incluso con el alcohol, si hay un consumo problemático de alcohol, también como la abstinencia y así con otras sustancias. Si tuvieras en este momento delante como a ministros, ministras de salud, digamos, de la región que ponen un montón de dinero además como en este tipo de campañas, ¿qué les dirías? Que retomar la reducción de daños no es un enfoque excluyente de la prevención, por ejemplo, en personas menores de edad, que es algo que se nos critica mucho, ¿verdad?, quienes promovemos la reducción de daños en tabaco, que de pronto estamos facilitando el consumo, sino que se trata de la salud de las personas adultas y que finalmente el Estado debe regular para garantizar la salud de todos, no haciendo una exclusión de ciertas poblaciones basado en criterios morales, que finalmente, como dices, es el enfoque que ha predominado en drogas, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, tenemos un modelo de reducción de daños, una política nacional de reducción de daños, pero que no se aplica a drogas reguladas, como tabaco o nicotina en cualquiera de sus formas, o el alcohol incluso, ¿no? Son muy incipientes y pues yo creo que ahí los tomadores de decisiones, las personas tomadoras de decisiones, sí tendrían que tomar una posición de salud pública y apegada a las políticas nacionales que existen, sin discriminar basado en los principios morales de cada uno o una. Y pensando, por ejemplo, no en tomadores de decisiones o en políticos, políticas, que sabemos en la región y en general, digamos, que esperar a que esas personas tomen decisiones de este tipo es como a veces esperar mucho tiempo. ¿Qué otros actores pueden tomar papel en la reducción de daños o de riesgos y daños en torno al tabaco? Yo creo que la comunidad de personas usuarias, algo que notamos en la investigación también, es que muchos de quienes consumimos tabaco y nicotina usamos otras drogas, ¿no? Entonces también finalmente hacer esos vínculos entre quienes trabajamos reducción de daños, quienes trabajamos derechos humanos. El tabaco tiene una particularidad y es que, como venías mencionando, es muy generalizado, es mucha la población que consume. Si lográramos organizar la mitad de esa población, podemos hacer exigencias, ¿no?, de sociedad civil más puntuales y dirigidas a la defensa de nuestros derechos. Algo que ha venido, digamos, a abrir nuevamente el debate en torno al consumo de tabaco y de nicotina ha sido el fenómeno de los vaporizadores, vapes, vapos, como se llama en distintos países. Digamos, porque hasta hace poco, digamos, se habían aplicado estas regulaciones de las que hablábamos hace un momento e incluso se diría que se habían logrado en esa línea ciertos objetivos de bajar un poco el consumo de tabaco. Sin embargo, han aparecido ahora los vapes, vapos, vapeadores, y se vuelve a abrir este debate.
¿Tú de qué manera consideras que estos nuevos dispositivos han venido a cambiar el fenómeno del consumo de tabaco y nicotina como se estaba dando? Pues ciertamente lo han modificado y de forma muy rápida, ¿verdad? El primer vaporizador es creado en China en el año 2009, si no me equivoco. Entonces vemos que es bastante reciente. Pero también ha habido ciertamente un enfoque problemático, y es que simplemente se han puesto a disposición comercial, es decir, están ahí, puedes acceder a ellos, al menos en Costa Rica, muy fácil, pero no hay unas indicaciones, por ejemplo, de seguridad de los dispositivos, de cómo consumirlos de forma más segura. No, entonces las mismas políticas restrictivas del tabaco aplicadas a cualquier otra sustancia ciertamente van a fracasar en alguna medida, porque lo hemos visto en Costa Rica, ¿verdad? Una de las cosas que también el abstract pues intenta abarcar es que después de 10 años de políticas restrictivas en tabaco ha bajado apenas un 0,2%, ¿no? Es decir, es poco significativo. Si seguimos esa línea, pues con los vaporizadores veremos un comportamiento similar, sobre todo cuando en el país vemos índices de consumo que van aumentando. Sin embargo, bien utilizados, creo, con información y educación correcta para quienes los consumen, pues son una herramienta de reducción de daños. Y no solo los vaporizadores, también quisiera mencionar otras formas de administración de nicotina, ¿verdad? Tenemos los nicotine pouches, el snus, que es tradicional sueco. De pronto es volver a ver qué es lo que estamos desarrollando como comunidad, porque puedes tener una política restrictiva, pero la comunidad va a seguir haciendo sus prácticas y va a seguir desarrollando su consumo como lo ha hecho la humanidad siempre. Claro, porque si bien, digamos, los vapeadores han vuelto a traer este debate que no se estaba dando, también un poco como que han monopolizado un poco el debate, y ahora justamente mencionas otras formas de consumo de tabaco y de nicotina que existen, que han quedado como un poco al margen, y pareciera que cuando hablamos de reducción de riesgos en torno al tabaco únicamente estamos hablando de vaporizadores, ¿no? ¿De qué manera ampliar este debate y sacarlo de ese tema como monótono? Yo creo que ahí, como te digo, la organización de base comunitaria y es poner a disposición de las personas todas las formas de administración de nicotina posibles, ¿no? Porque finalmente el vaporizador se habla que es una estrategia de reducción de daños porque administra nicotina, que es la sustancia que genera pues dependencia, pero no administra alquitrán o monóxido de carbono, que son los químicos más peligrosos de la combustión de tabaco. Hay incluso elementos de terapias de reemplazo de nicotinas desarrolladas por farmacéuticas que en mi país, por ejemplo, no son accesibles: parches, chicles, inhaladores de nicotina. Entonces creo que la estrategia es poner a disposición de la comunidad todas las formas en las que se puede administrar nicotina y que decida cada persona cuál le funciona mejor, ¿no? Finalmente hablamos de una reducción de daños en la que las personas tienen agencia y capacidad para decidir sobre cómo quieren consumir, cuánto, qué metas establecer para reducir o no su consumo. Y pues creo que en nuestro caso, por ejemplo, esa es la estrategia. Hay unos puntos en el debate sobre el consumo de tabaco, la reducción de riesgos y los vaporizadores que me gustaría entender un poco, porque a veces siento que puede haber una contradicción. Los vaporizadores se plantean como no como una alternativa de entrada, sino como una alternativa de salida. Sin embargo, como tú misma me decías hace un momento, uno los encuentra en todos lados. Entonces, ¿son de salida o son de entrada, ¿no? Eso por un lado. Y segundo también, si se plantean como una alternativa de reducción de riesgos, es justamente porque se evita, digamos, la combustión, que es una de las principales formas en que se producen pues muchísimas toxinas cancerígenas particularmente. Sin embargo, también se dice de que no ha pasado el tiempo suficiente como para saber cuáles son los efectos en la salud que pueda tener los vaporizadores a largo plazo. Entonces, ¿cómo entender esas contradicciones en este debate que está activo hoy en día? Claro. Bueno, uno de los eventos, digamos, que empieza a dirigir la discusión hacia los riesgos no conocidos de los vaporizadores, la crisis de Bali en 2009 en Estados Unidos, ¿cierto?
¿De qué se trató esa crisis, para quien no la conoce? Sí, bueno, empezaron a reportarse casos de enfermedades pulmonares asociadas al vapeo, mencionaban en ese momento. Luego se hacen estudios y se encuentra que el acetato de vitamina E es realmente el componente que está generando esas afectaciones y que muchas veces no está únicamente en los vaporizadores de nicotina, sino también de THC. Y eso es la importancia también de la regulación, ¿verdad? Me mencionaba si es un dispositivo de entrada o de salida, y creo que finalmente puede ser los dos, porque si eres una persona adulta y decides consumir nicotina y quieres hacerlo de una forma que consideras menos riesgosa, tienes igual derecho a saber qué componentes trae, a saber que es un producto que, si bien estás pagando impuestos por él, igual tienes derecho a un acceso a la salud, ¿verdad? A saber qué componentes, de qué está hecha la batería, cómo cargarlo incluso. Información finalmente, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, el INCIENSA, que es el Instituto en Investigación y Educación en Salud, hizo un análisis de 28 vaporizadores y no encontró en ninguno acetato de vitamina E, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno nos dice que hay 4.000 casos de Bali el año pasado, casi 4.000 casos. Entonces también hay discursos que como personas usuarias creo que tendríamos que informarnos y saber, bueno, qué componentes me pueden generar alguna afectación, que si bien no sabemos los efectos a largo plazo, sabemos algunos que se han dado históricamente, ¿verdad? Entonces creo que iría por ahí. ¿Cómo entender en este debate? Porque también siempre hay que hacer presente que existe siempre un discurso alternativo y también está el lado, digamos, que está el discurso en contra de la existencia de los vaporizadores, y que incluso se llega a decir que los vapeadores pueden ser incluso peores que los cigarrillos. ¿Qué decirle o cómo explicar a una persona, digamos, que no necesariamente está involucrada en temas de reducción de daños, ni sabe de los componentes, ni sabe de estas sustancias, etcétera? Explicarle que hay personas que están diciendo una cosa y personas que están diciendo algo totalmente distinto. Yo le diría, probemos, informémonos. Hay, como te dije antes, un montón de alternativas. Si de pronto consideras que no quiero tomar el riesgo, ¿no?, de usar esta alternativa, el snus es una cuestión, como te dije, tradicional. Lo han usado desde hace muchísimos años en Suecia, que además es un país que ha logrado reducir su tasa de tabaco al 5%, ¿verdad? Se dice que es el primer país libre de humo. Entonces, ¿qué es el snus para la gente que no conoce el snus? El snus son unas bolsas de tabaco seco procesado que se introducen en la mucosa oral y a partir de ahí se absorbe, es decir, no hay ningún tipo de combustión. ¿Que hay riesgos? Hay riesgos como en el consumo de cualquier sustancia, pero como sabemos, ahí entra la reducción de daños, ¿no? ¿Y qué papel juega como la dinámica en sí del consumo de los vapeadores y los cigarrillos, que es esto de inhalar y el movimiento del brazo, que también es como una parte, es un ritual y que está también muy vinculado como a la ansiedad también que pueden crear estas sustancias? Y claro, ahorita hablas del snus, por ejemplo, que es una forma de consumo totalmente distinta, y uno diría, bueno, no, es que yo fumo cigarrillos porque a mí me gusta la acción de fumar cigarrillo, ¿no? O vapeadores, ¿no? Digamos, ¿qué rol cumplen esta forma de consumo? Porque no estamos hablando únicamente de, bueno, quiero consumir tabaco, entonces, bueno, me pongo un parche o me pongo un snus y ya estoy cumpliendo, porque también hay como un ritual ahí muy cotidiano que es importante, ¿no? Claro, sin duda. Pues por eso se habla que también el vapeador se ha posicionado como una de las herramientas más populares, ¿verdad? Porque imita esa acción y la inhalación, la exhalación. Sin embargo, hay otros productos de tabaco calentado, por ejemplo, son otra alternativa, que finalmente son como un vaporizador de marihuana, ¿verdad? La vieja escuela que conocemos. Calientas tabaco que no llega a la combustión y inhalas ese aerosol. Entonces, de nuevo, hay opciones. Yo le diría a las personas, hay muchas opciones más allá del vapeador y hay mucha información reciente también sobre estas opciones para informarnos y tomar decisiones informadas, que creo que finalmente es la base de la reducción de riesgos y daños. Para terminar, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Además, como una persona, digamos, que ha sido usuaria de esta sustancia, ha pasado como por distintas etapas, ¿qué recomendaciones de reducción de riesgos y gestión de placer también respecto al tabaco? Porque, digamos, las personas que consumen estas sustancias pues también buscan determinados efectos y también sienten placer, etcétera. ¿Qué recomendaciones les darías justamente para reducir los riesgos y poder gestionar mejor el placer o los beneficios también que les puede dar? Y si nos puedes hablar un poco también de los beneficios del tabaco, que es algo que también queda muchas veces fuera del debate. Claro, tal vez voy a empezar por esa última.
Bueno, beneficios conocidos: aumenta la concentración, baja los niveles de estrés. Incluso hay evidencia en personas con esquizofrenia que reduce la actividad del lóbulo prefrontal, entonces reduce algunos síntomas, ¿verdad? Y en esos casos específicos, por ejemplo, un proceso de abstinencia puede ser contraproducente para la salud mental de la propia persona. Es ahí donde entran otras formas de administración de nicotina, ¿verdad? Y también creo que el placer, como mencionabas, es un beneficio en sí mismo, ¿no? Finalmente, si es algo que me hace sentir mejor, pues bienvenido sea. Creo que las recomendaciones son... A ver, tampoco voy a satanizar el consumo de tabaco, si bien es cierto, yo decidí transformar mi relación con el tabaco, fui fumadora mucho tiempo y sé que el estigma nunca nos lleva tampoco a una relación positiva en ese sentido. Entonces, formas de reducir los daños, pues depende de la sustancia, pero si es tabaco, conocemos cosas desde hace muchos años y muy básicas. Fuma en espacios abiertos, por ejemplo, ¿verdad? Yo les diría, piensen en experimentar otras formas de administración que tal vez no implican dejar el tabaco o abstenerse del tabaco, pero reducirlo en algunas ocasiones, ¿no? Si me fumaba 3 cigarros, pues me fumo 1 y me pongo un pouch y voy haciendo un proceso de reducción de daños. Finalmente creo que es la información sobre el producto que consumo, suficiente información para decidir cómo lo consumo, en qué contextos y qué tanto riesgo quiero correr. Este episodio fue posible gracias a la organización Harm Reduction International. Esta entrevista fue realizada y coordinada por Fran Brivio. La grabación estuvo a cargo de Kat Donahue y David Rincón. La edición de sonido fue un trabajo de Santiago Martínez Reed. La edición general corresponde a Raúl Lescano Méndez. Sigue el trabajo de Soma en redes sociales como Proyecto_Soma y en la web proyectosoma.com. Recuerda, sabes cuidarte, regula tu consumo. Soma, las drogas como son.